Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Dalwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, bienvenidos una vez más a un episodio del programa Creciendo en el Conocimiento del Señor, de la Iglesia Jesús es el Camino. Que Dios añada bendición este día, que Dios extienda de nuevo su mano de misericordia, que Dios, que el bien y la misericordia los alcance y que podamos ver de nuevo la mano de Dios obrando en favor nuestro. Que Dios bendiga a todos. Amén. Vamos a leer un versículo que está en Mateo 16. Que está en el versículo 19. Dice Jesús a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Oremos. Padre, te damos gracias a Dios en nombre de Jesús por este maravilloso día, Dios, en que tú nos permites escuchar tu palabra y predicar tu palabra. Te pedimos, Dios, que tú nos des la palabra de hoy, el pan de nuestro de cada día. Dánoslo hoy, Dios, para alimentar nuestro espíritu, para ser edificados, para seguir creciendo en el conocimiento del Señor, para seguir creciendo en obras, seguir creciendo en fe. Te pedimos, Dios, que por tu Espíritu Santo nos enseñes, y todos serán enseñados por Dios, dice tu palabra, y queremos ser enseñados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dice Jesús: a ti te daré las llaves del reino. Las llaves del reino es un conjunto de llaves que nos permiten acceder al reino de los cielos, nos permiten tener acceso a algo que antes no teníamos acceso, pero como se nos ha dado las llaves del reino, ahora podemos echar mano de algo sobrenatural. Podemos echar mano de algo que es el reino mismo de Dios, que aunque estemos aquí en este mundo, el reino no es de este mundo, el reino es el reino de los cielos. Entonces, es un conjunto de llaves que podemos usar, o si usamos con sabiduría y con conocimiento, podemos descubrir un sinfín de beneficios y de ventajas que podemos echar mano gracias a que se nos han confiado las llaves del reino. Hay varias llaves del reino de los cielos, y hoy quiero hablar de una llave que es la llave de la unción. Una llave es un instrumento o una herramienta que permite abrir una puerta o una ventana, permite abrir un cofre, una caja fuerte, permite abrir la puerta del carro. Es algo que cuando tenemos esa llave en nuestras manos podemos abrir
un lugar que estaba cerrado. Y entonces el reino de los cielos estaba cerrado a nosotros, pero Jesús, que fue fue el que vino a acercar el reino de los cielos, eh, dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eh, Jesús fue el enviado por el Padre para abrir el reino de los cielos a nosotros, porque en Apocalipsis 3 dice de que Jesús es el que tiene la llave de David, el que abre la puerta y el que abre la puerta y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Entonces él tiene la llave única, él tiene una llave que nadie más tiene, pero sin embargo a la iglesia le dio las llaves del reino. Entonces Jesús, siendo esa persona que abre puertas que nadie puede cerrar, viene a la tierra y es ungido, y inmediatamente que fue ungido, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Él abre el cielo a nosotros y nos da una entrada para que podamos ser partícipes de ese reino de los cielos, porque fue Él el que abrió el reino de los cielos a nosotros y nos dio entrada al reino de los cielos. Entonces, le dice a Pedro, mira, les voy a dar las llaves del reino. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, desde entonces, la iglesia tiene un acceso al reino de los cielos que antes no tenía. Que tenía Israel por un tiempo, pero que Jesús dice que a ustedes les dijo, les ha sido quitado el reino y les ha sido dado a un pueblo que produzcan los frutos de él. Entonces, el reino de los cielos tiene diferentes llaves que sirven para abrir una puerta que antes estaba cerrada, pero que ahora tenemos acceso para abrirla. Y una de esas llaves es la llave de la unción. Vamos a leer en el libro de Lucas 4:18. Dice Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Jesús fue aquel hombre que fue enviado por el Padre para abrir el cielo a nosotros. Entonces, cuando él vino y nació de mujer, nació bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley, nació, pero tuvieron que pasar aproximadamente 30 años hasta que él fue ungido por el Espíritu Santo. Él fue bautizado por Juan el Bautista, y cuando él emerge de las aguas, el Espíritu Santo desciende en forma corporal como de paloma y lo unge. Y una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia, a él oíd. Desde ese momento, desde que Jesús es ungido, Jesús ya tiene la habilitación para abrir el reino de los cielos a nosotros. Por eso, después de que es ungido, empieza su ministerio y dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque ya llegó el que tiene la llave de David. Arrepentíos porque ya llegó el que puede abrir el cielo a vosotros. Arrepentíos porque ya llegó el que tiene las llaves y se las voy a dar a la iglesia. Entonces,
Jesús es ungido y cuando es ungido, esa unción lo habilita para empezar su ministerio y para abrir el reino de los cielos a los hombres. Entonces dice, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso es unción. Esa es unción. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Sabe por qué Jesús hizo lo que hizo? Porque él tenía la unción y porque fue enviado a eso mismo. Mira, es que no hay nada como operar en el propósito y en el ministerio que Dios tiene para uno. Cuando una persona es ungida y está operando en el ministerio y en el propósito que Dios en su voluntad tiene para nosotros, todo fluye con libertad. Entonces Jesús, como fue ese enviado, dice que el Espíritu lo ungió y dice para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Quiere decir que la unción, que el ser ungido, el haber sido ungido por el Espíritu Santo, lo habilitó para hacer todas estas cosas. Entonces la unción fue la llave que le dio acceso a un a un mundo de algo sobrenatural para poder hacer todo lo que Jesús hizo. Recordemos que Él era el Hijo de Dios, Él era Dios coeterno y que habitó en un cuerpo humano y que era Dios eterno y que era el Hijo de Dios. Pero cuando fue ungido, Él esperó ser ungido para empezar su ministerio. Entonces, cuando empieza el ministerio, cuando es ungido es que empieza su ministerio y dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque la unción hace eso. La unción habilita al hombre para hacer cosas que antes no podía hacer. Mire, ¿quiere operar usted en milagros, señales y prodigios? Busque la unción del Espíritu. Si el Espíritu no lo ha ungido, si usted no ha creído de verdad y no ha nacido de nuevo y el Espíritu Santo no ha morado en usted, no hay forma de hacerlo. Porque la unción del Espíritu es esa puerta a un mundo de sobrenaturalidad. En donde paralíticos son levantados, en donde los ciegos reciben vista, donde los mudos pueden hablar y cantar y alabar a Dios. Eso es por el Espíritu. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo después de que fue ungido por el Espíritu Santo. No hay forma de poder hacer lo que Jesús hizo o lo que los apóstoles hicieron sin la unción del Espíritu. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, mire, yo me voy, pero es necesario que yo me vaya porque si me voy, le voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo de verdad. Él los guiará a toda verdad. Y dice, mire, no se vayan todavía, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Hasta que venga una unción que los habilite para hacer cosas sobrenaturales. Quédense en Jerusalén hasta que reciban la llave de la unción para poder abrir una puerta de sobrenaturalidad. Entonces los discípulos se quedaron y cuando en el día de Pentecostés, en Hechos 2, vino el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu. Y dice que hablaban en lenguas. Y dice que empezaron a profetizar y era todo porque ya vino la unción. Entonces los discípulos ya estaban ungidos, ya estaban habilitados, ya tenían la llave de la unción para poder operar en un mundo que antes no podían. Pero eso es gracias a la llave de la unción. Hay un momento en el que Pedro ya con la llave de la unción ya habilitado
Dice que iba por las calles y por un grupo de personas dice que oró por ellos y les impuso las manos. Y al imponerle las manos las personas recibieron el Espíritu Santo. Y dice que un hombre llamado Simón lo vio aquello y le dijo a Pedro, Pedro, ¿y cuánto para que cuando yo ponga las manos pase lo mismo? ¿Cuánto para, cuánto para yo hacer lo mismo? Tú tienes la llave y yo no, pero cuánto es para duplicar esa llave? Y Pedro le dijo, tú que tu plata perezca contigo, porque has creído que puedes obtener el don de Dios con dinero. Veo que estás en hiel de amargura y en cárcel de oscuridad. Roga a Dios, tal vez Dios te perdone por la maldad de tu pensamiento. Simón quería hacer lo mismo sin estar ungido. Simón quería abrir una puerta sin tener la llave. ¿Cuántas personas se lanzan? Porque Simón se quería lanzar a hacer lo mismo. ¿Cuántas personas se lanzan sin haber sido ungidos? O no tienen la unción pastoral y se lanzan como pastores. No tienen la unción profética y se lanzan como profetas. Entonces, la unción es habilitación, que cuando una persona está habilitada, ya se le dio la llave, puede accesar a un mundo sobrenatural que antes no podía, que antes no tenía acceso, pero como le fue confiada la llave, ahora puede echar mano de aquello. Y me temo que así como Simón, hayan muchas personas que sin tener la llave están forzando a abrir una puerta que la cual aún no tienen, de la cual aún no pueden. Y esa llave de la unción es la llave que nos habilita a hacer todo lo que Dios pueda hacer con nosotros. Porque estamos habilitados con la llave de la unción. Es por el Espíritu Santo que todos los siervos de Dios del Antiguo Testamento hicieron lo que hicieron. Por el Espíritu Santo se resucitaban muertos. Fue por el Espíritu Santo. Mire, eh, Eliseo cayó en una fosa de huesos. Y cuando los huesos tocaron el cuerpo de Eliseo, se levantó. Se levantaron. ¿Cómo podría hacer eso posible si no es gracias a la unción del Espíritu? Gracias al Espíritu Santo. Aunque en aquel momento el Espíritu Santo descendía por un momento, obraba, usaba a los hombres y después regresaba. Hoy no. Hoy el Espíritu Santo está morando permanentemente en nosotros. Es Dios obrando en nosotros. Es Dios que está en medio de nosotros. Ese misterio que los siervos de Dios no comprendían, que los profetas no comprendían. Porque los profetas decían, y Dios habitará en medio de su pueblo. Y ellos decían, pero ¿cómo es posible que Dios va a habitar en medio del pueblo? ¿Será que va a haber una casa grande? ¿Será que si los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, cómo será que Dios va a habitar en medio de su pueblo? ¿En dónde será? ¿Será en Jerusalén? ¿Será en Judea? Dios caminando en medio del pueblo y no lo entendían, pero no entendían que era el Espíritu Santo que habría de venir a morar en los hombres, gracias a la conversión, y que era ese Espíritu Santo que los iba a ungir y los iba a habilitar para hacer todo lo que Dios quiere hacer. Pero es el Espíritu Santo, la unción del Espíritu, lo que nos habilita a hacer cosas que antes no podíamos. La llave de la unción. Vamos a leer en Hechos 19. Hechos 19. Leamos desde el versículo 11. Hechos 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían.
Mire lo que hace la unción. Mire lo que hace la llave de la unción. Que aún los pañuelos de Pablo servían como sanidad. No era Pablo la atención, no era Pablo el centro, sino que era la unción del Espíritu. Y dice que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pablo tenía la llave de la unción, pero mire lo que dice el versículo 13. El versículo 12 dice: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. O sea, los que no tenían la llave querían abrir una puerta sin tener la llave. Querían forzar la puerta. Querían agarrar la puerta a patadas. Querían abrir de cualquier manera una puerta que no se puede abrir sin la llave de la unción. Y dice que intentaron invocar el nombre del Señor sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, yo no tengo la llave, pero les estoy hablando en nombre de aquel que sí la tiene. En nombre de Jesús, del que predica Pablo. Y como no tenía la llave, como no tenía la unción, como no estaban habilitados, dice que habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? No reconocieron. La unción es una llave que se reconoce en el mundo espiritual. La llave es una investidura. La unción es una investidura de poder que cuando se recibe, somos habilitados para operar en milagros extraordinarios como Pablo, como Pedro, porque es Dios haciendo esos milagros a través de nosotros. Que nosotros solo somos un instrumento, pero el autor es el Espíritu Santo. Que no quiera alguien tratar de echar fuera un demonio solo por conjurar en el nombre de Jesús. Es que el nombre de Jesús es que no solo es decir en el nombre de Jesús, es que hace falta el respaldo del Espíritu, hace falta la llave de la unción, hace falta estar habilitado para poder hacer tal cosa. Entonces, la llave de la unción nos habilita a hacer cosas extraordinarias que antes no podíamos. Y de repente oramos por un enfermo y el enfermo vemos que se sana. De repente oramos por alguien que tenía un cáncer y el cáncer se sana. Oh, ¿y qué es eso, hermano? Es la llave de la unción. De repente oramos por alguien que tenía un espíritu malo y es liberado. Hay una liberación. De repente se predica y muchas personas aceptan el Evangelio y entran al reino de los cielos y nacen de nuevo. Es gracias a la unción del Espíritu. Porque cuando no se tiene la unción del Espíritu, les pasa lo mismo que estos 7 hijos de Seba, que son avergonzados, no pasa nada y no hay frutos porque no han sido ungidos, porque no tienen la llave, porque han tratado de abrir una puerta sin tener la llave. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco. Yo sé que Él es el Rey de Reyes, Él es el todo en todo. Y sé quién es Pablo, que Él es un general de los generales. Pero ¿y ustedes? Ustedes no llegan ni a soldado raso. Ustedes no están ni uniformados. Ustedes no tienen ni siquiera la llave. Ustedes ni siquiera han sido habilitados. ¿Y quiénes son ustedes?
Mire que los espíritus, hermano, reconocen la investidura de un cristiano. Reconocen cuando una persona, cuando un cristiano tiene la llave de la unción. Reconocen cuando se le ha sido dado la llave. Dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Un hombre contra 7 exorcistas y a los 7 los dominó, los desnudó y fueron heridos. ¿Sabe por qué hay gente herida? ¿Sabe por qué hay gente que ha perdido la fe en el cristianismo? Porque han habido exorcistas ambulantes haciéndole daño al pueblo. Porque le dijeron así te dice el Señor sin el Señor decir nada. Porque le dijeron haz esto, haz lo otro para que sea sana y lo hicieron y no fueron sanos. Y son heridos y perdieron la fe en el cristianismo y perdieron la fe en Jesús, perdieron la fe en Dios, porque fueron heridos por unos exorcistas ambulantes que sin tener la llave de la unción intentaron operar en cosas sobrenaturales sin haber sido habilitados. Es que se requiere la llave. Es que las puertas del cielo son muchas en donde podemos entrar y salir, pero se requiere la llave. Por eso Jesús le dice, no salgan todavía, espérense hasta que sean investidos de poder. Espérense, no salgan así hasta que el Espíritu Santo venga a morar sobre ustedes. Espérense hasta que les sea dada la llave. Espérense porque esa puerta no la van a poder abrir si ustedes no tienen la llave. Oh, pero cuando los discípulos fueron investidos de poder, hermano, cuando ya tenían la llave en sus manos, mire que el apóstol Pedro predicó un sermón y se convirtieron 3,000 personas en un sermón. Después predicó otro sermón y se convirtieron 5,000 personas. 8,000 creyentes en 2 mensajes. ¿Quién hace eso si no es por el Espíritu Santo de Dios? Porque hay pastores que se levantan como pastores y no arrancan. No prosperan, no se convierte en nadie, solo la esposa o la mamá lo siguen, pero ¿por qué? Porque no está en orden, porque no fue ungido para eso, porque no tiene la unción pastoral, porque no tiene la unción profética, porque no tiene lo requerido para hacer tal cosa. Pero el apóstol Pedro, cuando fue ungido, cuando ya tenía la llave en su mano, predicó un mensaje en el Pentecostés y se convirtieron 3,000 y 5,000, 8,000 personas y ya empezaron juntos. En 2 mensajes, 8,000 convertidos y ya empiezan los servicios en la iglesia. Ya empiezan a buscar, no sé, se arrimaban a un árbol, en una llanura, a la orilla de la playa, no sé, pero empezaron los servicios porque multitud de personas creyeron al mensaje de Pedro. El, la llave de la unción es eso lo que nos habilita, es el Espíritu Santo que nos habilita a operar de una manera sobrenatural, a hacer milagros extraordinarios. ¿Sabe qué, hermano? Si tenemos la llave de la unción, no temamos nada, porque tenemos la habilitación de parte del Espíritu. En un momento Jesús llegó a un lugar y había una persona que estaba endemoniada y los demonios le dijeron, oh, ¿a qué vienes aquí, Jesús? ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? Sabemos quién eres, el Hijo de Dios. Pero cuando los espíritus ven a una persona que no tiene la autoridad, que no tiene la llave de la unción, dicen, pero ustedes quiénes son.
¿Y ustedes qué les pasa? ¿Y qué creen? ¿Que el mundo espiritual es como el material? ¿Que aquí de una patada usted rompe una puerta? Se requiere la llave de la unción, porque a ti te daré las llaves del reino. Y las llaves son varias. Y una de esas llaves es la llave de la unción, que nos habilita a hacer aquello que antes no podíamos hacer. Mira, hermano, no tenga miedo a hacer la voluntad del Señor. Lo que sea que el Señor lo llame, hágalo y haga la voluntad del Señor. No importa si usted va a ser el próximo Juan el Bautista, el próximo Jeremías, Saulo, Pedro, no importa. Por el Espíritu Santo, esos hombres hicieron todo lo que hicieron. Ese mismo Espíritu Santo está morando en nosotros si es que nacimos de nuevo, si es que creímos de verdad, si es que fuimos ungidos. Ese Espíritu Santo está en nosotros y habita en nosotros y nos habilita para hacer cosas extraordinarias. Porque tenemos la llave de la unción. No quiera abrir una puerta sin tener esa llave. No se puede. Pero como tenemos la llave de la unción, podemos operar en esas cosas extraordinarias. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque nos has dado de tu Espíritu Santo. Gracias a Dios porque nos diste las llaves del reino y una de esas llaves es la llave de la unción. Gracias a Dios que por medio de tu Espíritu podemos hacer cosas milagrosas. Podemos traer palabra de consuelo, palabra de edificación. Gracias por el Espíritu Santo. Podemos orar por sanidad, podemos hacer milagros y prodigios. O tú haces milagros a través de nosotros. Gracias Dios por tenernos por dignos de confiar las llaves del reino. Gracias Dios por tomarnos por dignos como instrumentos en tus manos. Gracias Señor por esa unción. Gracias por esa habilitación. Gracias por darnos la llave. Gracias Dios por tomarnos como materia prima para hacer tus milagros, para que tu nombre sea glorificado y exaltado. Gracias porque nos has dado la unción del Espíritu. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Compartan el mensaje. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial Creciendo en el conocimiento del Señor. Será hasta la próxima en una nueva entrega a cargo de nuestro hermano y maestro Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor, revélanos el perfecto amor, bautízanos en tu amor.